Gracias por dejarnos entrar, como siempre, en vuestras casas a través de estos vídeos. Hoy, como siempre, estamos aquí en el canal de Conrado Animalero y le quiero presentar. Así que, Conrado, oye, espérate. No me digas que tú también te has convertido en un Terrian. Pero la verdad, conociéndote como eres con los animales, no me extrañaría, pero nada. Y ahora espero que te enfoquen para que te vean, porque es para verte. Sí, no, Eduardo, no me he convertido en un Terrian, pero no estoy muy lejano, porque tú lo sabes, soy animalero, porque amo y respeto a los animales y a la naturaleza, pero en realidad no llego a sentirme un Terrian, digamos. Además te digo que si yo me identificase con un animal, no me aplicaría o no usaría la palabra Terrian por su significado y a quién representa en el libro de Apocalipsis, por quienes no lo saben. Usaría otra palabra más noble y apropiada. No es una palabra digna, te lo digo en serio, no es una palabra digna para usar nosotros ni tampoco para los animales. Me puse hoy la máscara para darte la sorpresa a ti y a todos nuestros amigos que nos están siguiendo y amigas. Gracias, animaleras y animaleros. Aquí tenéis a Conrado. Sí. No, desde luego, si querías impresionarme, sí que es cierto que me has impresionado. Porque hoy, bueno, tú sabes, ¿no? Hay muchos jóvenes o personas que se identifican con algunos animales en especial, y de hecho se ponen máscaras para que esa identificación se externalice y se haga de alguna manera más visible. Y bueno, aunque parezca una moda, la acción de identificarse con animales es incluso tan antiguo como el ser humano mismo. Lo que pasa es que ahora lo que está ocurriendo es que Internet y las redes sociales, pues bueno, se están encargando más de desparramar por todo el mundo, casi sin límites y en milésimas de segundo, eso también es otra verdad, todo lo que viene siendo este fenómeno. Y bueno, también genera que se motive a acoplarse a esta identificación y también de alguna manera a viralizarla. Así es, pero mira, ahora quiero aclarar y dejaros esto muy bien en claro, que en este episodio usaré la palabra Terrian porque es la palabra con la que hoy en día se ha hecho famoso el movimiento o se identifica el movimiento Terrian, pero el significado que tiene y a quién representa no es nada honorable ni benéfico, tanto sea para los animales, que son creación de Dios, ni tampoco para nosotros. Te comento a lo que has dicho, que sí, sin lugar a dudas, las redes sociales tienen un papel o responsabilidad muy importante con los Terrians y con miles de otros movimientos, ya sean políticos, de creencias, de ideologías, religiones, etcétera, etcétera. Los Terrians son personas que dicen sentir una identidad o conexión profunda con uno o con más animales. Generalmente lo describen como algo que sienten a nivel interno, simbólico, no realmente como una transformación de su cuerpo. Te puedo confesar que hasta un cierto punto, te digo la verdad, siento una simpatía por los Terrians, porque tú lo sabes, yo por naturaleza soy animalero. Que significa que soy una persona respetuosa y amante de los animales. Me refiero a que no estoy tan lejano de personas que se identifican con algún animal porque yo vivo muy conectado emocionalmente, incluso hasta a nivel laboral, con los animales. Y en general, además, me dedico, como tú lo sabes también, a la alimentación de perros y gatos. Es decir, que los animales es realmente las 24 horas mi mundo. Claro. Por eso mi marca personal, la de este podcast, que se llama Conrado Animalero, y mi nombre oficial en las redes sociales es Conrado Animalero, o sea, mi nombre y apellido, que significa Conrado el amante de los animales. Y como si fuese poco, bajo la marca registrada de Conrado Animalero, acabo de crear un alimento en pellets, elaborados en frío,
para perros con hongos medicinales y un largo etcétera, para no enrollarlos. Porque como animalero de corazón intento apuntar a la salud, bienestar y larga vida también de los perros por medio de la alimentación. Qué bueno. Pero repito, ser un animalero me lleva a coincidir en muchos aspectos con los terriers. No siento dentro de mí, te digo, esa sensación psicológica o espiritual de identificarme con un animal en especial, pero sí tengo que decir que tengo un gran respeto por los animales, porque los veo, los considero como una maravillosa creación de Dios. Eso sí. De todas maneras, yo creo que tú, aunque no te identifiques con un animal en especial, vienes a tener como un sexto sentido con los animales, ¿no? Porque con lo que te conozco veo que siempre estás liado con animales. O sea, Sí, de hecho, sí, es verdad. me estoy acordando que en el episodio anterior llegaste al estudio aquí con un pichón de paloma tórtola que habías, según nos dijiste, rescatado, y que encima cada 2 horas tenías como que darle de comer. Sí, sí. Hoy no la traje porque ya empezó a comer solita. Ah, mira. Así que, Bien, pues bien, no te voy a negar que, aunque no me identifico con los terriers en el sentido de identificarme directamente con un animal, siento cierta afinidad comunicativa, digamos así, pero sin palabras, con los animales. Y me han ocurrido muchas experiencias muy, muy curiosas, ¿no? Digamos, que son difíciles de entender, y te digo, difíciles de entender hasta para mí mismo. Es algo increíble, hasta para mí mismo. Fíjate que estas experiencias de comunicación con animales me motivaron a asistir a algunos cursos que hablaban justamente de comunicación animal, ¿verdad? Fíjate. El primer curso que hice, o al que asistí, sobre comunicación animal, lo hice con una mujer muy conocida en este terreno que se llama Olga Porqueras, si mal no recuerdo, sí, Olga Porqueras. También asistí a otros cursos que se dedicaban desde México y Estados Unidos al tema de la comunicación animal. Es decir, que fue siempre un tema que me apasionó, me daba curiosidad, porque comprobé que me ocurrían cosas muy raras en mi vida, en el contacto con los animales, y quería buscar claridad sobre las experiencias a las que yo me estaba enfrentando y descubrir si estas experiencias, estas situaciones son pura casualidad o son, digamos, coincidencia, o realmente existe una verdadera comunicación sin palabras, digamos, con algunos animales, ¿no? Esto fue lo que a mí me movió siempre, por eso llevas razón, ¿no? Conrado, ahora que dices esto, en verdad nos has dejado con el interrogante, ¿no? Cuando hablas de experiencias sin palabras con algunos animales, Sí. ¿Cómo es que te ocurrió eso? O sea, ¿podrías contarnos alguna de tus experiencias en este sentido? Bueno, sí, podría contarte muchísimas experiencias que no sé si son coincidencias, aunque a veces pienso que las cosas que me han ocurrido son demasiada coincidencia para ser reales. Pero bueno, y esto casi nunca lo cuento en público porque muchas personas no lo comprenden, no lo entienden y hasta podrían tratarme también, ¿por qué no decirlo?, de loco, como le está pasando a los terriers, que los tratan por locos y tantas otras cosas. Y entonces una de esas experiencias ocurrió, te lo voy a contar así rápidamente, en la puerta de nuestra nave Naturextra. Anda, mira. Sí, en un polígono industrial, en el polígono industrial de Beniar Beach, donde tenemos nuestra nave. Los sábados nosotros abrimos hasta la 1 de la tarde para vender alimentación al público. Ese día, la persona, el trabajador que cerró la nave cuando terminó a la 1, cerró y se fue. Y yo estaba en casa y sobre las 4 más o menos, sí, sobre las 4 de la tarde, mi esposa me preguntó si íbamos a comprar. Y yo le dije que sí, ningún problema. Pero al salir, o antes de salir de casa, sentí dentro de mí algo
¿cómo te puedo decir? Algo muy fuerte, algo raro, pero sin palabras, como una imagen o una emoción que aparecía la nave o algo, no sé cómo explicártelo, porque no son como mensajes claros. Decía, nave, tienes que pasar por la nave, algo así. Yo entendía algo así, ¿no? Y no sabía por qué, pero algo me empujaba a pasar primero por allí, antes de ir a comprar con mi esposa. Cuando se lo dije a mi esposa, se molestó y me dijo, si vas a la nave te conozco, te vas a enganchar, te vas a enrollar y yo quiero ir a comprar. Pues claro. Eso fue lo que me dijo. Pero yo le insistí y le dije, mira, no sé por qué, déjame acercarme a la nave un momento, pasar por la nave. Y bueno, y ahí es cuando, llegando a la nave con mi furgona, veo la sorpresa al acercarme, ¿verdad? La sorpresa. Sí, veo a lo lejos, en la puerta de la nave, a mi querida gatita Blanquita, que la llamo Ojitos, de nombre Ojitos. La veo ahí parada delante de la puerta, ahí así, delante de la puerta. En ese instante entendí por qué sentí esa sensación, ese llamado interior. Ella se había quedado fuera, desesperada, mauleando, para entrar. Seguramente, digamos, me imagino yo que la persona que cerró a la 1 no se dio cuenta que la gatita, por curiosidad, había salido fuera a la calle y al cerrar no la vio y quedó fuera. Fíjate que esto qué interesante. Si yo no hubiera ido ese sábado por la tarde, a las 4 de la tarde más o menos, nadie habría vuelto a la nave hasta el lunes por la mañana. Y esa gata hubiera quedado en la calle. Y es una gatita que no es de calle, tiene miedo, es muy buenota, le puedes hacer lo que quieras, es un amor, de verdad. Y no sabe defenderse de gatos ferales o perros de la calle. Entonces, cuando llegué a la puerta, parecía mirarme como diciendo, ábreme, que tengo miedo. Le abrí y entró corriendo como loca. Y lo curioso es que en cuanto entró la gatita y yo cerré con llave la puerta de la nave, esa inquietud, esa sensación rara que sentía dentro de mí, desapareció por completo. Y me fui tranquilo de compras con mi esposa. Ahora viene la pregunta. ¿Coincidencia? ¿Dios? ¿Energía cuántica? ¿Telepatía? Puede ser cualquiera de estas cosas. Yo realmente no sé qué decirte. Si me preguntas radical, ¿qué es? No te sabría qué decir. Pero es que estoy lleno de este tipo de coincidencias que me pasan. Entonces, no sé cómo interpretarlas. Qué interesante. Al final, es verdad, una casualidad o una coincidencia, como lo quieras decir, es muy difícil de cuadrarlo todo como tan perfecto. De todas maneras, me gustaría si tuvieras y pudieras contarnos otra experiencia, por lo menos para descartar que sea efectivamente una coincidencia, que te haya pasado como alguna vez más. Sí, bueno, podríamos hacer todo el programa entero contando historias, pero, pero te digo, a mí personalmente me cuesta creer que todo esto sea coincidencia, eso sí, ¿no? Porque son cosas que me ocurren en el minuto, segundo y lugar exacto, bien programado. Y hablando de esto, mira, me viene a la mente otra experiencia. Una vez, me recuerdo, hablando de esto de ser tan preciso y tan exacto como se da el caso, ¿no? Yendo hacia Calpe, la ciudad de Calpe, rescaté a un perro que estaba en medio de la carretera, en la 332, sí. Estaba ahí paralizado, a punto de ser atropellado. Aparqué, lo subí a la furgona, me lo llevé y acabó quedándose conmigo. Le pusimos de nombre Bueno, fíjate, Bueno, porque era un perro realmente muy noble, era muy bueno, ¿no? Aunque se notaba que que era un perro un poquito callejero. El problema fue que en casa yo tenía mi pastor alemán, que era muy territorial, y no logramos no logramos integrarlo. Había peleas, y entonces yo dije, esto no va bien. Por eso se lo di a un educador canino, se llamaba Paco, que tenía un campo grande, vallado,
que estaba más o menos a 1,5 kilómetros de mi casa. Pero, fíjate, ahí empieza el lío. El siguiente problema fue que este bueno, como lo llamaba yo de nombre, un hombre bueno, se escapaba una y otra vez. Y, sin saber cómo, otra cosa que nunca lo entendí, sin saber cómo, aparecía por las mañanas en la puerta de mi casa. Y para llegar a mi casa había atravesado carreteras y un camino lleno de curvas, donde incluso la gente que viene a mi casa suele perderse. O sea, un día este amigo mío, este educador canino, ya estaba harto de que este perro siempre saltaba a la verja, lo que se escapaba. Entonces decidió llevarlo a una protectora que está en Denia, a Pad. Bueno, pero justo esa mañana, bueno, este perro volvió a escaparse. ¡Fua! Y aquí viene lo extraño. Esa mañana, yo iba en dirección contraria a mi casa, hacia Ondara. Y normalmente yo tomo otra carretera, que es una carretera por los Naranjales, carretera de campo. Pero ese día no sé por qué, empezamos otra vez con las coincidencias, ese día no sé por qué me fui por la carretera nacional, por la principal. Y en una curva muy cerrada y también peligrosa, que tenía una calle justo que salía a la curva, de golpe aparece bueno corriendo entre los coches, directamente hacia mi furgoneta. Frené como pude, iría a 40, 50, tampoco iba muy rápido, frené, abrí la puerta y se lanzó dentro de mi, de mi furgona, se lanzó por encima de mí desesperado, que habrán pensado los coches que estaban mirando ese espectáculo, ¿no? Pero es su perro, ¿qué es esto? ¿No? Seguramente. Sí, como diciendo, saltó encima, como diciendo, llévame, llévame. Entonces me lo llevé y lo tuve un tiempo en la nave hasta encontrarle un hogar que le dieran, pues eso, que le dieran cariño, porque realmente era un perro muy amoroso, tengo que decir las cosas como son. Y sinceramente, ¿cómo me explico yo, que no lo entiendo, que ese día tuve el deseo primero de coger otra carretera, es raro, y que justo ahí, en ese exacto minuto, cuando yo pasaba por esa curva, sale bueno en la carretera y me encuentra a mí, justo cuando yo pasaba en el momento, minuto, segundo exacto, como si el perro tuviera un radar y supiera por dónde interceptarme. No sé si es misterio, otra vez, coincidencia, telepatía o la mano de Dios, pero siento que los animales llevan, por otra parte, esa chispa de vida que Dios les ha puesto. Podría contar muchas más historias, ¿sabes, Eduardo? Pero yo creo que mejor lo dejamos aquí, porque si no el podcast se nos va el tema Terrian, que es el tema que queremos tratar hoy, y nos vamos a desviar demasiado. Pero como estas experiencias que tienen una coincidencia extraordinaria, podría contar cientos y cientos. Yo de todas maneras, yo no pienso que nos hayamos desviado del tema Terrian, porque al final estamos asociando el tema animal. Bueno, sí, el tema animalero, el amor por los animales, esa incluso comunicación con los animales. Y evidentemente también los Terrian que ahora hay son personas. Son personas que están diciendo identificarse con animales. O sea, que de alguna manera todo está muy relacionado. Está claro, y evidentemente tampoco lo puedo discutir, que tú eres un verdadero animalero. O un pet lover, si hay aquí inglés o extranjero que nos esté viendo. Quienes no te conocen, a lo mejor pues no se pueden imaginar que además eres un activista en pro de los derechos de los animales. Bueno, no hay más que ver cómo los cuidas, cómo los rescatas, lo estabas diciendo también, los salvamentos que haces, el cuidado incluso diario que tienes con algunas colonias de gatos ferales, que tú además les alimentas directamente y de forma diaria. Todos los días, los 365 todos los días, pues imagínate. Y además hay mucho más aquí que a lo mejor daríamos casi para citar como una lista de créditos de lo que tú haces, ¿no? Y todo esto lo haces además de forma privada y anónima, que eso también me ha llamado siempre la atención. Como si, bueno, en fin, no tienes que darlo a conocer, pero igualmente lo haces.
Y si tu actitud animalera fuera poco, Dios, el destino, bueno, como lo quieras llamar, Sí. te ha puesto en el mundo de la alimentación de perros y gatos. O sea, Así es. no sé si... Por eso, claro, Cuadra. cuando te he visto antes con la máscara, conociendo pues un poco tu relación con los animales, en tu caso especial, hombre, impacta, ¿eh? Pero tampoco es que diga yo, me extraña verte hecho todo un Terrian. Pues Sí, no. sí, así es. Así. Bueno, pero y Eduardo, tú lo sabes que por encima de todo esto que has dicho, mi convicción y mensaje principal es que los animales son creación de Dios y que por lo tanto debemos respetarlos, cuidarlos, protegerlos, no abusarnos ni maltratarlos, ¿no? Justamente por eso, porque no son nuestros, no son nuestra creación, son criaturas de Dios y que además, como digo yo, tienen esa chispa de vida de Dios. Y cuando tú ves el reino animal y la naturaleza como el resultado de la maravillosa creación de Dios, el respeto y amor que desarrollas por los animales y la madre tierra, la madre naturaleza, se transforma completamente en otra dimensión, de verdad. Ya no respetas a los animales y a la naturaleza por compasión o por simpatía o porque te lo impone la ley o porque te lo enseñaron en la escuela o porque se lleva de moda o porque te da ganancias o te da fama o También. miles de cosas, sino porque, y tampoco lo haces por miedo, sino porque en tu corazón te conviertes en un socio con el creador de estos seres vivos. Ahí está la diferencia. Es algo con un trasfondo espiritual, ¿no? Fíjate, a mí no me interesa lo que dice directamente la ley. ¿Y sabes por qué? Porque con esta actitud de sentirme copartícipe en la creación de Dios, voy muy probablemente mucho más allá, mucho más allá de lo que dicen las leyes, porque no se trata de un tema de legalidad, de simpatía, de cariño, de amor, se trata de valorar, respetar y cuidar la creación de Dios por amor y respeto al Creador. Mira, hablando del tema de Dios y de sus palabras, en Proverbios, en el libro de Proverbios, capítulo 12, versículo 10, que se lo queden, es un versículo muy fácil de recordar, Proverbios 12:10, dice, el justo cuida de la vida de sus animales, pero el corazón de los malvados es cruel con los animales. Y curioso. si te parece bien, este versículo bíblico que está en Proverbios 12:10, si te parece bien, lo comentamos juntos. Vale. Y mira, empiezo yo, a ver qué te parece. Ok. Mira, digo yo, el libro de Proverbios es un libro muy famoso por tratarse en la Biblia de un libro que es una fuente de sabiduría y consejos prácticos para la vida cotidiana. Y en Proverbios capítulo 12, versículo 10, nos presenta el tipo de relación que tiene el justo con sus animales o con los animales y nos muestra la responsabilidad y el cuidado que debemos practicar los humanos con la vida de las criaturas que están en nuestras manos o que Dios, digamos, nos ha confiado a nosotros, ¿verdad? Hay un punto ahí, me gustaría aclarar el término justo. Sí. Bien, que normalmente, bueno, uno lo definiría como la persona que es y que hace lo correcto, especialmente pues a los ojos de Dios. Una persona que en todas sus acciones actúa con justicia, con equidad. Por lo tanto, si una persona es justa, consciente de que los animales son creación de Dios, y evidentemente tiene animales, pues será cuidadosa, será respetuosa, será responsable de la vida, la salud, el bienestar de todos sus animales, y además sean cuales sean, ¿eh? Así es. Sean animales, vamos a llamarlos domésticos, o sean animales de carga o de trabajo. Y justamente además, hablando de los animales,
una de las enseñanzas más importantes de la Biblia es la importancia de cuidar y respetar toda la creación de Dios. Así es. Dice así toda, es. por supuesto, Sí, incluyendo a los animales. Sí. Por otra parte, aquí en el mismo versículo que ha citado en Proverbios 12:10 dice, bueno, nos da a entender la importancia que tiene pues el ser buenos administradores de lo que Dios nos ha confiado. Así es. Y aquí también, insisto, estaría incluida la responsabilidad de cuidar primero a los animales que también están bajo nuestra supervisión. Uh-huh. Y luego, como no, a los demás también. Así es. Y en la segunda parte de Proverbios, capítulo 12:10, está la parte más negativa. Sí. La segunda parte de este versículo dice algo muy fuerte, y es que el corazón de los malvados Totalmente. es cruel con los animales. Y yo agregaría, aunque no lo dice el texto bíblico, y que también es cruel con sus semejantes humanos. Porque cuando un corazón es cruel, esta crueldad interior puede abarcar todas las áreas de la vida de una persona. Aunque sea muy simpática y se vista de traje y corbata, o sea una mujer súper guapa, todo muy bien, eso son apariencias, ¿verdad? El hecho de que el corazón o las emociones de un malvado sea cruel indica que no tiene consideración ni respeto por la vida de los demás en general, sean sus congéneres humanos o incluso, digamos, con los animales. Es decir, que en sus acciones pueden descuidar y ser cruel con sus animales y también con la naturaleza, de no respetarla. Sobre todo si está de por medio, como siempre decimos en nuestros podcasts, está el interés del Dios dinero. Y aquí podríamos hablar de un tema muy importante, hablando de esta crueldad con los animales y todo. Podríamos hablar muy bien de maltrato animal, de abandono, de darles una mala alimentación, de usar los animales para diversiones y espectáculos que pueden ser incluso espectáculos sanguinarios, tanáticos, o como ocurre en la zona donde yo vivo, en Denia, que llaman a una fiesta bous a la mar, que significa el toro al mar, o toro a la mar. Sí. Es decir, que tratan de provocar al toro, provocándolo de formas diferentes, así jugando, ¿no?, para que al final el toro caiga al mar. Y no falta que en esta mal dicha fiesta un toro muera ahogado, porque fíjate la aberración que tienen algunos congéneres míos de la raza humana, sentir placer de tirar un toro al mar. ¡Qué locura! No, bueno, ahí es verdad, ¿no? Pues uno dice, yo me río, pero para llorar, ¿no? El toro que es de tierra, que pinta en el mar, ¿no? Es que por donde lo cojan no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? No es su ambiente en realidad. Digo el del toro. El del toro, claro. No es tampoco su terreno, no está diseñado para nadar o sobrevivir en el mar. Por eso al final no llega a ser nada raro que algunos terminen ahogándose, como de hecho pasa. Así es. Por eso es justamente lo que muchos humanos, desgraciadamente, hacemos o hacen, es cambiar la naturaleza. Al revés, darle la vuelta, ¿no? O sea, un toro, ¿te imaginas? Un toro nadando en el mar. Es que a mí no me cuadra. Lo mires por donde lo mires. Un toro no pertenece al mar, ni al agua, ni a una piscina. No es su terreno, como tú has dicho, no está creado para eso. No es el lugar donde Dios lo creó y para qué lo creó. No, ¿me entiendes? Tiene pezuñas, es diferente, ¿no? Sí. ¿Me entiendes? La gaviota, por ejemplo, la gaviota sí fue creada para volar y también estar en el mar, pero los humanos somos capaces de hacer estas acciones, diría yo, contra natura, antinaturales y crueles, como lo llama la Biblia. Por eso la Biblia es un libro que a muchos no les gusta. Aquí la tengo, mira, ahí la tengo. Que a muchos no les gusta porque desenmascara la conciencia y las fechorías que hacemos los seres humanos. Es lo que
es que lo retorcemos todo, como dice la Biblia. Cuando el corazón es malvado, se goza haciendo esas crueldades, aunque las disfracen de una diversión sana, de tradición, que es una alegría, que es una fiesta, lo que tú quieras. Pero para Dios, maltratar esas vidas que Él ha creado no es fiesta y punto. Es crueldad, es malicia, es retorcer la naturaleza. De todas maneras, también hay un punto, porque es que se han hecho verdaderas crueldades asociadas también a la religión. Sí. Hay casos en los que se han llegado a tirar una cabra desde un campanario. De un campanario. Aunque sí. bueno, la intentaban, sí que es verdad que la intentaban coger con lonas, pero bueno. Pero pobre bicho, ¿no? Ahí meterle ese hombre, susto. Al final también es un poco, a mí me da vergüenza ajena, o ya no tanto vergüenza ajena, vergüenza de verdad, que detrás de muchas prácticas esté incluso una religión, la que sea. Sí, pero fíjate lo que has dicho. Sí, una religión, sí, pero no Dios. Cuidado. Correcto. Ahí está el matiz. Sí, una cosa es religión y otra cosa es Dios, que es muy diferente, ¿no? Y también tenemos tantas otras cosas. El tiro al pichón, el toro de Tordesillas y mil ejemplos que aquí podríamos hacer un programa entero de todas estas crueldades o juguete, hacer de los animales un juguete. Claro, Dios en su creación no creó a los animales para alimentar a nuestro ego, para calmar nuestros sentimientos de inferioridad, sometiendo o aniquilando al débil, ni tampoco para alimentar, digamos, nuestro sentimiento de superioridad, de creernos superiores y hacer de los animales un juguete, objeto, una cosa, no sé, una diversión, un espectáculo, un pasatiempo, digamos así, y mucho menos para, diría yo, desahogar nuestro estrés, nuestras agresiones o nuestra infelicidad que tenemos en la vida, ¿no? No, de todas maneras, Conrado, creo que aquí sería muy importante dejar bien establecido, bien claro, que Dios en la Biblia nos llama a respetar y cuidar a su creación, pero no a idealizarla. Es decir, hacerla un ídolo, no humanizar a los animales. Así es. Porque entonces, si lo hiciéramos, estamos andando en un extremo. Por un lado, o somos crueles practicando crueldades con los animales, o por otro, los convertimos incluso en ídolos, sí, en perrijos o en gatijos. Sí. Y tanto en un extremo como en otro, nos estamos, pienso yo, saliendo del contexto de la creación de Dios. Está muy bien que la gente ame a sus animales, no estoy diciendo que no. Al revés, que los ame. Sí, está claro. Que los quiera con locura, los respete, los cuide. Pero en la creación de Dios, todo tiene una serie de parámetros. Un orden, unas leyes. Un lugar. Y además, unos límites. Así es. Entonces, así es, exacto. Y como has dicho, lo has dicho muy bien, ¿no? No tenemos que pasarnos de extremos, sino así como hemos dicho que un toro no pertenece al mar, no pertenece al mar, como un pescado, ¿no? Asimismo, un perro no puede ocupar el lugar de un hijo humano. Que queden claro que nosotros respetamos, como tú has dicho, respetamos y amamos a los animales, quizás mucho más de los que lo van cacareando por ahí, pero porque es una responsabilidad que Dios nos ha puesto a los humanos y que debemos obedecer también para ser felices, ¿no? Pero hoy está en aumento la tendencia de humanizar los animales, y quizás los terrians están haciendo lo mismo, pero al revés. Animalizar a los humanos. Es verdad. Al revés, ¿no? Bueno, tampoco sin mala idea, sin mala intención, pero bueno, están haciendo al revés, ¿no? Pero tanto uno como el otro no pertenecen ni cuadran con el modelo de la creación de Dios. Fíjate, los extremos nunca, es una cosa curiosa, nunca se identifican con la madre naturaleza, con la biología, como Dios nos ha creado. Sí. Y es clave que esto quede bien claro, porque
si bien Dios nos habla de proteger, de cuidar, de amar a su creación, los animales y la naturaleza, ¿no? Ir más allá y humanizarlos es, además, romper un molde de fabricación. Es como romper el diseño de fábrica. Así es. De Dios, evidentemente. Porque aunque pueda parecer un poco exagerado, yo creo que a los ojos de Dios es tan descuadrado un extremo como el otro. Sí, no, y por eso dije, Eduardo, dije al principio de este episodio, que hasta un cierto punto, yo personalmente, no me avergüenzo, lo digo de todo corazón, me simpatizo con los Terrians, porque me imagino que ellos tienen este corazón de respeto y protección por los animales, porque digamos también la verdad, si tú, como ellos, ¿no?, que se identifican con un animal o con varios diferentes animales, es porque los valoran, los aprecian, los aman, porque, digamos la verdad, nadie quiere identificarse con algo que odia, que desprecia, que no valora, que no lo traga, ¿verdad? Eso está claro. Y siguiendo el modelo de los Terrians, si un joven se identifica como gato, me imagino que tendrá un aprecio por los gatos, los alimentará con el mejor alimento, tendrá respeto y un cuidado especial por los gatos. No los va a maltratar, no los va a envenenar, no les hará daño, porque siguiendo un poco esta mentalidad, quizás en su concepción mental los considera como parte de sí mismo. Y otra cosa que quería decir, quizás es más fácil identificarse con la especie de un animal con el que tú convives, ¿no? Si alguien tiene gatos, pues es muy probable que te identifiques con gatos. Yo, por ejemplo, si me tuviera que identificar, posiblemente me identificaría más con un gato, que con un perro, sí, que también los perros me encantan, ¿no? Pero yo creo que soy más, me inclino un poquito más por los gatos, ese misterio que tienen, esa especialidad. Pero también aquí tengo que decir que el hecho de que un humano se identifique o quiera ser un animal, un perro, gato o lo que fuera, creo que siguiendo los patrones de la palabra de Dios, esta idea de autopercepción, donde todo casi puede ser válido, te puede guiar a una concepción de lo que tú por naturaleza no eres. Es decir, que la autopercepción te puede guiar a una concepción mental que no coincide con el plano o la estructura de cómo Dios nos ha creado, es decir, no coincide con la naturaleza, con tu biología, con tus cromosomas, con tus hormonas, con tu metabolismo, etcétera, etcétera. Es como decir que no estamos siguiendo las indicaciones del fabricante. Me gustó la palabra que tú dijiste antes, sí, el fabricante, ¿no? No estamos siguiendo las instrucciones. Cuando compras un electrodoméstico, vienen las instrucciones, ¿no? Ahí están, tú tienes que seguirlas, porque si no Y bueno, y estas son las instrucciones, ¿no? La Biblia es como un poco el libro de las instrucciones de Dios, ¿no? Y si el fabricante, por ejemplo, en el caso de un coche, te dice que tienes que ponerle gasolina, no se te ocurra ponerle diésel, porque la vas a liar. Y algo así es con el ser humano y todo esto de la autoconcepción, autopercepción y todo esto. Justo. Aquí hay un punto bíblico que es fundamental y dice que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. Sí, ese hecho me parece considerar. Sí, y el hecho de que Dios creó, como tú has dicho ahora, al ser humano a imagen y semejanza, no significa que los animales son por eso seres vivientes de segunda o tercera clase, no, cuidado, no estamos diciendo eso, o que no tienen ningún valor, o que son una simple cosa caminante de cuatro patas que los podemos matar, reventar o hacer lo que se nos dé la gana con ellos, no ese es el punto. Y esta falsa interpretación que vive en la humanidad, incluso de muchos siglos, es justamente lo que ha llevado a muchas religiones, sobre todo tradicionales, a creer que el ser humano es lo único, lo exclusivo, la creación de Dios única y exclusiva, y el resto no tiene ningún valor.
Y de ahí que se deduce que con los animales se puede hacer lo que se quiera, porque dicen que no tienen alma, que no son nada. Y esto yo creo que es falso. Curiosamente, fíjate una cosa aquí interesante, ¿no? Curiosamente, la palabra animal viene de la palabra ánima, que significa alma. Pues mira tú. Y son alma viviente, ¿no? Y es muy probable que las religiones tradicionales han motivado esta mentalidad de que los animales no son nada, son una basura, han motivado incluso indirectamente al maltrato y a la diversión con los animales, porque nos han enseñado que los animales no tienen alma y por lo tanto, directa o indirectamente, son cosas caminantes, pero nada más. Y todo tiene un valor en la creación de Dios. Por supuesto, podríamos decir el ser humano a imagen y semejanza, eso lo has dicho muy bien, somos algo muy cercano, pero eso no quita que lo demás sea todo una basura o de segunda clase. Es que a lo mejor con lo que estás comentando sería incluso más justo salir a criticar todas las maldades que se están haciendo de esta forma, que a lo mejor ahora concentrarse en atacar a los Therians porque sí. Claro que sí, a veces es que hay mucho otro tema detrás de todo esto, ¿no? Y de paso te lo digo, y me mojo, me voy a mojar, sí, me mojo. Vale. Tampoco es el plan de Dios crear, cuidado, fábricas de carne. Aquí acentúo la palabra fábricas. Fábricas de carne donde estos animales destinados a alimento, a comida para los humanos, nunca, bueno, humanos y también para perros y gatos, claro, nunca ven el sol. Jamás han pisado la tierra, muchos de ellos, y que desde que nacen hasta que mueren viven en esa agonía, que es también lo que se llama el holocausto de los animales. Aunque, gracias a Dios, poco a poco esta mentalidad va cambiando, ¿no? Va cambiando, las leyes, todo hoy en día poco a poco va cambiando. Sí. Aunque yo personalmente no soy de comer granqueo, o sea, no como carne, podríamos decir, respeto al quien come carne, perfecto, ningún problema, y no estoy en contra de que se coma carne, pero estoy en contra de la cantidad exagerada de cómo hoy se está comiendo carne. Pensando en nuestra salud, nutrición y longevidad, no es necesario comer tanta cantidad de carne. Con los perros, y especialmente con los gatos y muchos otros animales, lo aceptemos, nos guste o no, la carne es su principal fuente de nutrición. Por eso te pregunto, ¿has visto tú algún león comiendo tomate, lechuga y zanahorias? Pues hombre, la verdad es que no. Yo de momento no sé si eso existe, pero yo no lo he visto. No. Quieren carne, pero de la buena, hombre, y fresca, y caliente ahí. Sí. Lamentable, pero así es. De todas maneras, hablando hoy de los Therians, como es un tema que tiene que ver con los animales, bueno, creo que nos hemos un poquito enrollado. Sí. A hablar de los animales, sobre el respeto, el amor. No viene mal nunca recordarlo, de todas maneras, que al final son creación de Dios y también recordar y poner sobre la mesa también la crueldad humana con los animales. Sí. Pero, Conrado, tratando el tema de los Therians, ¿qué opinas de los Therians? ¿Tú ves normal que un humano se identifique o incluso se autoperciba como un animal no humano? Muy buena pregunta. Empezamos ya un poco... Ya vamos en aguas profundas. Sí. Bueno, lo primero que quiero aclarar es que no estamos hablando de gente, me refiero por los Therians, de gente que cree literalmente que es un animal y niegue que es un humano, porque ahí ya estaríamos hablando de lo que se llama en psicología un delirio. Puede ser que alguno tenga una base pero muy poco, ¿no? Una base patológica, pero es raro, no se da muy fácilmente. Yo no veo a miles de personas o adolescentes por el mundo creyendo que son animales y exigiendo a la sociedad que los acepten como animales y que les dejen vivir como si fuesen animales. Yo esto no lo estoy viendo, ¿no? Los Therians saben
que son humanos, viven como humanos, pero en su tiempo libre adoptan esta identidad y esta apariencia de algún animal, como yo hoy, que me vine con la máscara, así, se juntan, juegan, saltan, ladran, juegan a pelear entre ellos como si fueran animales, imitan a los animales, y para muchos esto es una diversión, es un pasatiempo para muchos adolescentes. Tampoco tenemos que ahora dramatizarlo todo, como se aprovechan la información, la política o quien sea, ¿no? Y mientras estos Terrians se reúnen, juegan y corren, graban vídeos que luego suben a las redes sociales, como parte de todo este sentir y que lo que al momento, digamos, especialmente creo, si no me equivoco, en TikTok, es lo que está dominando las redes sociales. Por eso opino que no podemos ser dogmáticos, radicales, ni hacer juicios al 100%, ni prejuicios. No es un tema para tomarlo a la ligera, porque el que una persona, un joven o una joven, llega a identificarse con un animal que no es humano, no se puede decir, como muchos dicen, que es solo una crisis de identidad y punto. No se puede generalizar de esa manera, ¡pumba!, se acabó. Puede ser uno de los motivos, sí, una crisis de identidad, pero no es el único motivo. Además, me gustó lo que dijiste antes de animal, la expresión esa de animal no humano, porque en realidad el ser humano es un animal, pero a diferencia, un animal con conciencia, inteligencia y espiritualidad que nos distingue o nos diferencia de todo el resto de los animales vivos que existen en la Tierra. Esto no lo podemos negar, nadie lo puede negar. Fíjate ahora lo que el ser humano o el animal humano es capaz de crear, por ejemplo, la inteligencia artificial, y todo esto es fruto de nuestro cerebro. Y esta inteligencia creativa tiene mucho que ver con esa frase bíblica que tú antes has citado, que Dios ha creado al humano a su imagen y semejanza, porque aunque limitados, el ser humano es creador. El ser humano es inventor, o sea, son características de Dios, es descubridor, puede crear, puede mejorar. Por ejemplo, hoy en día, fíjate, el ser humano puede trasplantar un corazón. Una pasada eso. Es una pasada. Ponerte una rodilla, una prótesis mecánica, pero también puede crear bombas atómicas y cargarse el planeta en 5 minutos. Tal cual. Esto es lo que la Biblia llama libertad y libre albedrío, que Dios nos ha dado. No somos títeres ni controlados por Dios. Si Dios interviniese en la humanidad, dejaríamos de ser libres de hacer lo que queramos, seríamos robots, ¿verdad? Entonces, por eso Dios nos deja decidir incluso, fíjate lo que voy a decir, nos deja decidir incluso nuestra propia destrucción. Has dicho que pueden ser muchos los motivos por el que una persona se convierte en un Terrian o que se identifica con un animal o con un grupo que piensan lo mismo. Sí. ¿Podrías darnos algunas causas fuera de la renombrada crisis de identidad que sustente esto? Sí. Bueno, te voy a dar algunas de las causas que puede conducir, pienso yo, a un joven o a una joven a sentirse identificado con un animal. Por ejemplo, una de las, creo yo, de las más comunes puede ser la falta de aceptación, amor y comprensión que vivió o que vive esta persona en su hogar. Si en este hogar donde vive no hay valores, no hay fe, no hay sentido de familia, ni tampoco hay sentido de pertenencia al clan de la familia, o no se habla del sentido de la vida, es muy fácil que la identidad de este joven, al no tener una buena base en el hogar, intente construir fuera su propia identidad con materiales que encuentras fuera, como dije, fuera de la familia, y que pueden ser materiales de construcción, pero que son muy frágiles. Como por ejemplo, el esperar recibir aprobación
o likes o a través de las redes sociales, que esto se ha puesto hoy muy dependiente, muy de moda, o de lo que te indican los compañeros de escuela o tus amigos, o malos amigos, o lo que desde fuera te inculcan sobre tu imagen, las redes sociales, ¿no? Lo que te enseñan y sugieren, y todos estos materiales de los que absorben algunos fuera de la familia, tienen el poder de formar una verdadera y sólida identidad, pero falsa, ¿me entiendes? Falsa. Y esta falta de una identidad sólida y madura, si no la consigues formar en tu infancia o en tu adolescencia, con el tiempo aparece lo que la gente siente en sus corazones como, o lo llaman, como un vacío. Sienten como un vacío existencial. E incluso mucha gente con 40, 50 o incluso 60 años declaran que tienen un gran vacío en su corazón. Y son los típicos que te dicen: tengo un buen matrimonio, he tenido hijos, salud, ningún problema, tengo dinero, casas, no me falta nada, no me puedo quejar de nada, pero siento un gran vacío en mi vida, un gran vacío en mi alma. Me doy cuenta que todo esto no lo ha podido llenar. Y esto se debe, en gran parte, porque esa identidad la han construido o la siguen construyendo con materiales de construcción que son equivocados o que son de mala calidad, basados la mayoría en el materialismo, en el poseer bienes materiales, y que al final se dan cuenta la gente que eso no le da sentido a sus vidas, que hay algo más, pero no lo encuentran. Querría agregar a eso que la búsqueda de una profunda necesidad de pertenencia a un grupo, a una tribu, sí. Como se dice, es muy importante. Y esta búsqueda se acentúa cuando el grupo de personas con el que convive la rechazan, o no la aceptan, se burlan incluso, no la toman en serio. Entonces, claro, busca ese grupo en el que sí que lo acepten y con los que puede llegar a identificarse. Y esto podría ser perfectamente un grupo de Terians. Ajá. Porque esto es muy normal. Sí. El ser humano está hecho por Dios para sentirse realizado o equilibrado en grupo. En grupo, sí. En un grupo con el que además se identifique. Por eso, fíjate que cuando... me acuerdo yo cuando Jesús pasaba por esta tierra, ¿no? Siempre tenía un grupo de apóstoles y a su vez los apóstoles formaron otros grupos de personas que, bueno, que también seguían y creían en Jesús, ¿no? Es decir, que eran como una tribu, la tribu de Jesús. La tribu de Jesús. El grupo de discípulos. Y ahí encontraban pertenencia, apoyo, consuelo, seguridad. Y mira que tenían orígenes distintos todos ellos, ¿no? Sí. Pero fíjate, se identificaban. Y esa unidad es la que les daba la fuerza para, a lo mejor, enfrentarse a un mundo que en aquel entonces, bueno, pues, en fin, los perseguía o hasta los mataba directamente. Claro. Sí, ahí era un tema, sí. Eduardo, me doy cuenta por lo que has dicho, qué importante es la pertenencia a un grupo, de verdad. Es probable que el cristianismo se desparramó, por lo que estabas diciendo, se desparramó por todo el Imperio Romano porque formaban esas tribus, ¿verdad? Tribus, grupos de creyentes en Jesús, y eso les daba un poder brutal que además estaba asociado a un poder sobrenatural que los llevaba a dar sus vidas cantando, glorificando a Dios. De lo contrario, el cristianismo, como miles de intentos religiosos, hubiese desaparecido en el camino, ¿verdad? En el tiempo. No estamos creados, de verdad, como tú has dicho, para ser almas solitarias. Es que por eso mismo, aunque duela decirlo, los divorcios han traído mucha rotura de pertenencia y dolor psíquico, emocional, incluso sin haberlo verbalizado, en niños y jóvenes. Así es, sí. De repente entra otro hombre, otra mujer en la casa, pero ese hombre o esa mujer pues ni es mi papá ni es mi mamá. Así es. Y todo esto
al final, de alguna manera, va amasando conflictos en ese alma tierna que se está formando y, pues, hombre, eso puede llegar a producir tristeza, desilusiones, perdón, en el corazón, ¿no? de esos hijos de estos matrimonios. Sí, sí. Hay causas bien reales de divorcio, pero es lo que hay al final cuando hay niños pequeños en edad de formación, ¿no? Sí. O sea, ahí también ellos salen afectados, no es que no les Sufren. afecte. Así es, así es. Así Sí. que, bueno. Y hablando de esto, otra razón que me viene ahora a mí a la mente Ujú. puede ser el que los jóvenes de hoy en día, fíjate lo que diré, viendo que el mundo está lleno de mafia, corrupción, de maldad, de doble cara, Pues sí. de escándalos, de vergüenzas, violaciones, de intereses económicos que conducen a locuras, guerras y la destrucción por todas partes en este planeta, y que ellos ven todo esto, Ujú. lo ven todo esto, que no lo están provocando los animales. ¿Quién lo está provocando? El ser humano, justo. Los humanos, ¿no? Total. Que deberíamos avergonzarnos, ¿no? Los adultos, delante de estos jóvenes, delante de estos chavales o digamos niños, avergonzarnos de ver el ejemplo malo que le estamos dando, ¿no? Entonces ellos se están dando cuenta de que toda esta maldad que hay en el mundo, en general, no la están provocando los animales, sino los humanos. Y entonces, ante este panorama humano y vergonzoso, disfrazado de Hollywood, de todo muy bien y todo, quizás, pienso yo para mí, muchos jóvenes se rebelan. Ujú. Y en el fondo de sus corazones, inconscientemente, quizás incluso, sin que se den cuenta, por esta realidad que están viviendo en este mundo, no quieren ser humanos. No quieren ser humanos. Prefieren ser un gato, digamos, o prefieren ser un perro o un lobo antes que un humano. Digo yo, no sé, a lo mejor estoy exagerando. Se podría comprender incluso, aunque no deberíamos llegar a este extremo, porque también es un extremo, pero se podría comprender cuánta gente ha dicho: cuanto más conozco al ser humano, más amo a mi perro. ¡Wow! Ahí lo tiene, ¿verdad? Pues sí, totalmente. De Es todas maneras, así. para otros, convertirse en un Terian puede ser incluso un escapismo, una vía de escape ante el estrés social que vivimos hoy en día. Sí, sí. Porque cuántos adultos quisieran escapar de toda la presión, el estrés social que estamos viviendo, y más de uno, con tal de salir de esta presión social y cambiar su rutina, esté incluso dispuesto también a convertirse en un Terian. Por lo menos para salirse de este teatro o cárcel, depende cómo lo veas, Sí. en el que de hecho estamos obligados a vivir de alguna forma. Así es, en esta sociedad, ¿no? Sí, exactamente. Sí. También el sentirse identificado, creo yo, ¿no?, con un animal puede ser porque ese joven o esa persona tiene problemas consigo mismo de identidad. Y aquí entramos en lo que se ha generalizado, ¿no? Sí. Es decir, de no tener claro lo que eres, lo que es esa persona, con las típicas preguntas. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Cuál es el sentido o el fin de mi vida aquí en la tierra? ¿Por qué estoy en la tierra? ¿Qué tipo de persona quiero ser? ¿A qué tribu o grupo pertenezco o quiero pertenecer? Ya sea de la familia, de amigos, de cultura, de fe, de las ideas, propósitos, etcétera, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre después de la muerte? ¿Existe Dios o se acaba todo? ¿Por qué vivo y para qué vivo? Es decir, son preguntas muy legítimas que las llamamos preguntas existenciales. Y si alguien tiene dificultad en encontrar una respuesta a estas preguntas, podríamos decir que tiene quizás un problema existencial y de identidad. Y quizás está de algún modo buscando, probando, experimentando si la alternativa
Hacer un Terrian podría ser la solución o la salida, ¿no? Ujú. Es que es así, o sea, la identidad personal viene a ser como tu yo con nombre y apellidos por dentro. Así es. Al final la identidad personal no es solo tu personalidad, ni tu trabajo, ni tu imagen, ni tu cuerpo, ni el color de tus ojos, Así es, tus sí. títulos, tu posición social. La identidad podría llegar a ser tu centro, más bien como una brújula. Al final la identidad, yo por lo que entiendo, eso se va construyendo, no nace terminada. En los jóvenes la identidad está en obra, porque Sí. bueno, están dejando de ser niños y están viendo cómo al final también sus cuerpos cambian. En fin, aparecen los rasgos masculinos, femeninos, prueban ideas, prueban amigos, estilos de vida, creencias, sueños. Y bueno, al final llega un punto en el que van descubriendo su yo interior poco a poco, ¿no? Y aquí el hogar, que es, en fin, vamos a decir la primera escuela de la vida, que de hecho lo es. Sí, sí, sí. Es la que tiene una influencia increíble en esta construcción. Porque ahora, aunque en los últimos 15 años las redes sociales es la nueva escuela, que ya ves tú, Sí. que ha tenido, bueno, de hecho mucha influencia en esta construcción de la identidad. Sí, 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 sí. Bueno, vaya escuela, ¿no? Que al final los que crean y dirigen estas redes sociales o incluso la inteligencia artificial no permiten a sus hijos engancharse a estos medios y los mandan a escuelas donde estudian sin tablets. O sea, Wow. eso es algo a considerar y tener en cuenta y nadie se Wow. pregunta por qué. Wow, wow, Bueno, tremendo. en fin, deberían hacerlo, preguntarse por qué. Sí. Y esto que has dicho debería abrirnos los ojos, y salir de la estupidez popular, porque es como el que vende la droga, Sí. que la vende pero no la consume y tampoco se la ofrece a sus hijos. O sea, lo que has Correcto. dicho de las redes sociales, ¿no? Eso O es, sea, eso sí, yo es. también eso lo he visto, que estos dirigentes de las redes sociales mandan a sus hijos a escuelas donde no existen No las existen. tablets ni los ordenadores, Sí. todo lo tienen que hacer de cabeza. Exactamente. Y las redes sociales tienen un poder tan profundo que llega incluso a modificar el pensamiento humano. Lo creo. Y puede modificar hasta nuestra forma de usar nuestra mente. O sea, es que esto sería para estudiarlo, ¿eh? Eduardo, me gustó mucho lo que dijiste, que la identidad es como tu brújula en la vida, ¿no? Sí, es que al final una brújula te indica el norte de tu vida, te indica ese camino. En fin, imagínate los antiguos navegantes, Ajá. que no tuvieran estrellas o que no tuvieran las brújulas. Ajá. Bueno, podrían haber terminado en cualquier parte del mundo, incluso la deriva, y morir. Por eso, si tú sabes cuál es el norte de tu vida, lo que eres y lo que te importa, pues al final tomas mejores decisiones, decides mejor, te sientes maduro, te sientes seguro de ti mismo. Además, no eres un candidato a ser manipulable fácilmente, Así es. Sí, sí, ni sí, tampoco por las redes sociales ni por la sociedad. Pero si tú no tienes una brújula en tu vida, no sabes con exactitud hacia dónde vas. Y la vida, pues bueno, te va empujando y tú vas un poco a los ojos cerrados, aferrándote a lo mejor a lo que te parece simpático, confiable o incluso que te dé un sentido de pertenencia, ¿no? sí, 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 sí. Y pienso yo que además cuando has desarrollado una identidad, digamos, sana y fuerte, y vienen, como has dicho, las críticas, el rechazo, las frustraciones, las comparaciones o los fracasos, todo esto es parte de la vida, no te derrumbas tan fácilmente, digamos, por dentro. Sí. Sabes distinguir y decir, Exactamente. esto sí va conmigo, Ajá. esto no me representa, digamos, Sí, ¿no? sí. Esto me hace daño, aunque esté de moda, no me interesa. Esto es un engaño, esto es una manipulación, no lo quiero, esto no me lo creo y me mantengo al margen, no sigo la idea del rebaño, aunque me critiquen y digan lo que digan, porque tú tienes tu seguridad. De todas maneras, a ver, por matizar un poco, porque hemos hablado de muchas cosas, ¿no? Sí. Tampoco queremos decir que todos los Terrian tengan una crisis de identidad. Así es. Puede haber así algunos pues que sí, otros que no, o que algunas sean varios puntos Sí. a la vez. Pero ya que estamos en el tema de identidad, si me permite, sí que me gustaría
pues explicar lo que es una crisis de identidad. Muy bien, muy bien. Y bueno, siguiendo el ejemplo que hemos estado comentando, el de la brújula, es cuando, podríamos decir, una crisis de identidad es cuando la brújula pierde el norte. Ajá. Está como si le pones un imán Sí. y se vuelve loca. Y ¿sabes? se vuelve loca, sí, sí. Y entonces, claro, te dices, oye, no sé bien quién soy. No sé lo que quiero, no sé dónde encajo. Al final me estoy adaptando a todos y al final no soy nadie. Me miro y no me reconozco. Llegan ya incluso algunas cosas más profundas como si no me aprueban, me hundo. Así es. Cambio según con quien esté, o según la nueva corriente o la moda, o según lo que escucho en las redes sociales, hago o soy esto o esto. Wow. Claro, estoy probando diferentes tendencias para descubrirlo y encontrar esa verdad en donde encajo mejor. No sé, es una... Sí, como sí. a lo mejor siguiendo el símil de la brújula, definiría lo que es una crisis de identidad, ¿no? Ya. Sí, tener estos conflictos de identidad no significa que estés roto o que la persona esté rota o desequilibrada por dentro o que estás mentalmente enfermo. Yo pienso que en la mayoría de los casos significa que estás creciendo, que estás madurando, que estás probando y experimentando, ¿no? O estás en un entorno también que te bombardea de nuevos estilos de vida, de pensamiento, y al final andas un poco como mareado, ¿no? ¿Verdad? Pues o sea, popularmente esto se llama proceso de maduración, que es parte normal de la vida, es normal, y no olvidemos que todas hemos pasado por esa etapa normal de la vida Sí. y que también hemos hecho nuestras experiencias o cosas diferentes de lo que era la sociedad. Yo recuerdo que me vestía y me dejaba el pelo largo imitando a los Beatles. Pues habría que tendría que haberlo visto. Sí, además fumaba pipa, no sé el por Anda, qué, mira. no me recuerdo ahora, pero me gustaba fumar la pipa. En fin, todos, quien más, quien menos, hemos hecho experimentos en la adolescencia y no tenemos que ser tampoco tan exagerados. O, digamos, yo creo que también este movimiento, también las noticias se aprovechan para hacer noticia, pero en realidad es todo también una manipulación de aprovecharse de estos procesos que hay en la adolescencia, ¿verdad? Desde luego, no, desde luego. Incluso sería bueno también, por un poco seguir la línea con lo que estamos diciendo, aclarar que es, bueno, que crisis de identidad como tal, es que claro, utilizas esa palabra crisis y suena a tragedia por Crisis, la propia palabra. La palabra crisis. Sí, claro. Pero no siempre crisis significa, cuidado, enfermedad o desequilibrio mental. Así es. Porque la APA, que es la Asociación de Psicología Americana, Sí. define crisis de identidad como una etapa marcada por la experimentación, por la búsqueda de valores nuevos o incluso conflictivos, y por el bajo compromiso con los roles habituales o aprendidos en la familia como en la sociedad. Sí. Cuidado esa definición porque es interesante. Sí. Esto es muy típico, ¿no? Esto es muy típico que suele pasar en la adolescencia, pero también, te digo, también ocurre en adultos, ¿eh? No Sí, creamos que solamente es un por problema de supuesto. los adolescentes. Sí. Los adultos, por ejemplo, cuando se enfrentan a cambios fuertes en la vida, por ejemplo, la quiebra de un negocio, los duelos, la muerte de alguien muy cercano, directo, rupturas de relación, traición, migración, cuando la gente emigra, cambia de país, de cultura, cuando una persona entra en la jubilación, crisis de fe, crisis existencial, ese vacío interior del que yo hablaba antes, y así un etcétera bastante largo, ¿no? Como dije, no podemos poner a todos los Terrians en el mismo saco. No podemos generalizar, como hace mucha gente, por no decir la mayoría, que asocian el tema Terrians solo y exclusivamente con crisis de identidad. Y puede ser que en algunos casos lo sea, no lo vamos a discutir, pero no es todo ni siempre es este el caso, ¿no? Exacto.
De hecho, otra causa podría incluso ser bueno, por ansiedad. Por la ansiedad sí, de no sí, encontrar sí, respuestas correcto. a las preguntas básicas de la vida. Sí, sí, sí. Y también podríamos decir que otra causa que puede motivar a convertirme o a ser un Terrian es sentir una baja autoestima. Ujú. Por ejemplo, podría decir la persona que se encuentra en esta situación, no tengo un verdadero amor o aceptación de mí mismo como soy. No estoy contento como soy, no estoy contento cómo he nacido, dónde he nacido, no estoy contento con la cara que tengo, no estoy contento con mi estatura, de cómo pienso, no estoy contento en la sociedad donde vivo, en la familia que he nacido, y un largo etcétera. Otro motivo puede ser para sentirse también diferente al resto. A veces queremos diferenciarnos, no estamos contentos de cómo va el mundo y me quiero apartar, me quiero separar y quiero diferenciarme. Es una forma también de protesta o rebelión de no querer ser como todos los demás, de no estar de acuerdo con las normas, las tradiciones que tiene la sociedad o la mayoría de la gente. No quieren ser parte del rebaño popular que a veces, y tienen razón, lamentablemente a todo le dicen amén. Fíjate, esto caracterizó en el pasado a muchos movimientos, como es el caso de los movimientos hippie, Sí, el sí, punk, exacto. el heavy metal también, los skinheads, Skinhead. que al final su principal actitud era rebelarse directa y frontalmente contra la sociedad, sus normas, sus costumbres y todas sus tradiciones en realidad. Sí, sí, sí. Qué tiempos aquellos, ¿no? Sí, no, bueno. Se rebelaban, iba la policía a quitarlos porque se ponían en medio de las calles a bloquear y todo. Sí. Sí. Otra cosa que me viene a la mente es el bullying. Es otro motivo que puede llevar a esta decisión de identificarte con un animal, o también el hecho de identificarte o autopercibirte un determinado animal. Puede ser algo totalmente que es inofensivo y que se trate de jóvenes, si es en el caso de jóvenes, que están en la etapa de investigar, de probar y de explorar para ir formando poco a poco su propia identidad y así ir conociéndose más a sí mismo. Y fíjate que ahora que digo esta palabra, conociéndose más a sí mismo, hay esta frase, conócete a ti mismo, muy antigua, y estaba escrita en el templo de Apolo, en Delfos. Conócete a ti mismo, ponía en el templo, ¿no? Y quizás esto es algo típico de los filósofos griegos, ¿no? Es algo muy normal que están experimentando muchos jóvenes y que no es nada malo, ni para criticar, ni para levantar aquí ahora un jaleo social en contra o a favor. Yeah. Yo estoy convencido de que muchos que se dicen Terrians lo hacen de forma, diría yo, inofensiva, o quizás como diversión, moda, o probando nuevas tendencias para ir conociéndose más a sí mismos sin que sea nada, siempre y cuando sea nada agresivo o peligroso. Ahora, por ejemplo, si hacen alguna quedada, como lo llaman, que se juntan, se divierten, está bien. Ahora, está claro que si provocan disturbios en las calles, entonces la cosa cambia. Diferente, sí. Pero si se reúnen pacíficamente, se juntan entre ellos en la calle y se ponen a correr o a hacer cosas como perro y gato y no se meten con nadie, pues no veo un motivo como para que se les prohíba o se les persiga. Como si, si tuviéramos que perseguir de verdad a algo que está, digamos, que está mal, que es ilegal, ¿no? Por ejemplo, deberíamos empezar de verdad a perseguir a aquellos que están en el poder y se están abusando de todo lo que pueden. Total. Y, ¿verdad? Sobre todo en temas de corrupción. Ahí deberíamos hacer noticias, perseguir y darle caña. Pero no nos escandalicemos. En el fondo, cada persona se identifica con un animal por su forma de ser, su temperamento, por supuesto, sin llegar a ser un Terrian
o vestirse de ese animal que le es simpático, porque yo recuerdo en psicología también se usaba mucho esto para la identificación del temperamento, carácter y personalidad, que se preguntaba en las psicoterapias a qué animal tú te sientes más identificado, ¿no? Y eso nos daba muchas pistas de ver la personalidad de esta persona, ¿no? De todas maneras, Conrado, yo creo que es muy importante aclarar que en algunos casos de personas que se identifican con un animal puede haber un aspecto enfermizo. Pero esta identificación puede ser grave, pues bueno, si provoca un impacto perjudicial en esa persona. Así es. Y ya un comportamiento, una creencia que afecta o llega a hacer daño en la sociedad. No sé. Sí. Y aquí ahora que dices esto, sería interesante también aclarar que no todos los terriers son personas con crisis de identidad o con alguna patología. Estamos hablando de algunos casos específicos y que son pocos y son extremos, son raros. Diciéndolo en palabras populares, son esos casos que se salen de madre. Y aquí será bueno, Eduardo, por ejemplo, ya que estabas hablando de esto, que tú nos dijeses qué síntomas se pueden considerar enfermizos o incluso yendo más allá, qué personas necesitan ayuda profesional, qué ejemplos o qué síntomas son los que deben, digamos, hacernos saltar las alarmas, ¿no? ¿Verdad? Está bien. Bueno, voy a decir algunos Vale. de esos síntomas, por lo menos los más comunes. Vale. Por ejemplo, cuando una persona se aísla de forma totalmente extrema, se aísla hasta el punto de dejar a sus amigos, deja sus estudios o incluso que deja de trabajar. O tiene una tristeza muy fuerte. Sí. O una depresión o una ansiedad constante. Personas que hacen grandes cambios en su vida, en su alimentación, como por ejemplo, que comienzan a comer comida de perro gato. Ya. Eso es un cambio bastante drástico, ¿no? Que tienen problemas incluso de sueño, personas que se autolesionan o en casos extremos llegan a pensar en el suicidio. Personas que puedan tener conflictos personales y muy violentos, o pánico a salir a la calle sin ser lo que se creen ser, personas que hacen daño en la sociedad, que se rebelan con violencia, no de forma pacífica, con violencia, contra todos aquellos que no los aceptan o ni siquiera los que piensan como él o con ella, ¿no? Sí. Como él o como ella, perdón. Y si observamos este tipo de reacciones, deberían, yo pienso, buscar ayuda profesional. Pero bueno, al final esto que he dicho no es lo que se ve, y por lo menos confío en que siga siendo así, en la mayoría de estos grupos de terriers, ¿no? Son casos más bien extremos, aislados, sí, raros. Que a lo mejor lo peligroso y equivocado es cuando oímos decir en internet, bueno, todos los terriers son personas enfermas. Sí. O con crisis de identidad, etcétera, y titulares como estos, ¿no? Sí, como estos. Sí, exactamente. Y es lo que decimos siempre en nuestros podcasts, ¿no? Siempre nos enfrentamos al mismo dilema. Siempre nos enfrentamos al mismo dilema. Que somos extremistas y generalizamos. Todo o nada, blanco o negro. Pero en fin. Pero a lo que dijiste, quisiera agregar que en psiquiatría se habla de teriantropía. Teriantropía clínica, para casos muy raros y aislados donde la persona tiene una creencia que es una creencia delirante de que se transforma realmente en un animal o de que es un animal en el sentido literal. Y se trata como un tema, en psiquiatría, como un tema de salud mental. Sí. En estos casos podríamos hablar de disociación. Disociación. En el momento de delirio o psicosis, esa persona cree o vive en su mente, en su realidad, una verdadera transformación o mezcla humano-animal. De ahí viene lo que se conoce como el hombre lobo, el chamanismo
o los dioses con forma de cabeza de animal, de lobo, gato, cuervo, etc. Todos estos extremos o comportamientos delirantes con conductas desadaptativas, como la negación de que es un humano y que pretende y espera que la sociedad lo reconozca y trate como un animal, son realmente síntomas patológicos. Por ejemplo, en la literatura científica se habla de un hombre que decía que se transformaba en lobo. Sí, que se transformaba en lobo. Y él les decía a los médicos que lo estaban tratando: mire doctor, me está creciendo el pelo por todo el cuerpo, me está saliendo un hocico, mire, doctor, fíjese, todo me estoy poniendo lleno de pelo. Él lo veía así, de verdad, lo veía así. Pero los médicos no veían que le salía pelo, ni que tampoco se transformaba. Era él en ese estado psicótico que estaba viendo todo esto, esta transformación, pero los médicos no veían absolutamente nada. Y cuando se llega a este estado patológico, ya no hablamos de identificación con un animal, con una tribu, ni de un aspecto emocional. Estamos hablando ya de un problema patológico. Y en estos casos, aunque son muy raros y muy aislados, son una señal de alarma de que estamos de frente a una patología y de una persona que realmente sí necesita ayuda profesional. Sí. Conrado, para ir cerrando, Sí. ¿podrías decirnos qué es lo que más te llama la atención de los Therians? De los Therian, curiosamente, lo que más me llama la atención es que buscan de identificarse, fíjate, con los animales. Y digo interesante porque se identifican con seres vivos que son más simples, más directos, fieles y seres menos complicados que nosotros. Y fíjate qué interesante, que los Therians no están buscando de identificarse con figuras poderosas como Superman, ni con famosos o con gente exitosa, millonaria, que es lo que muchos adultos sueñan, anhelan y con los que desearían identificarse. Pero los Therian se identifican con lo más natural, con lo que es más humilde, quizás me atrevo a decir inocente y espontáneo, que son justamente los animales, ¿verdad? Su libertad, y que viven los animales en el hoy y en el ahora. No están ahí como nosotros, que el pasado, que el presente. Y a mí este aspecto me toca profundamente porque justamente a veces cuando yo estoy estresado o cargado de complicaciones y de tanto rollo y en el teatro humano que vivimos en este mundo, cuando me encuentro, te confieso, cuando me encuentro a solas y cara a cara con mis animales, esa simplicidad, esa ternura, esa humildad, ver ese gatito ahí que se me acurruca durmiendo, yo que venía cargado ahí con un estrés brutal, y lo veo que se acurruca dentro de mí y me mira y se duerme, esa naturaleza que tienen, me contagian una gran calma y se me quita el estrés. Se me quita el estrés. Soy feliz y entonces recupero otra vez mis energías cuando estoy con estos seres que no fingen, que no son... que son como son, digamos, ¿no? Son lo que son. Y eso es algo que en el fondo yo creo que los humanos anhelamos, porque vivimos realmente en un show y en un teatro social, y los animales en realidad son lo que son de verdad, y punto. Y con este tipo de gente es con la que con tipo de seres vivos es con los que se identifican los Therians. Y eso es lo que a tu pregunta, lo que más me llama la atención, ¿no? Por otra parte, una pregunta profesional que me gustaría hacerte. Si tú hoy, en vez de dedicarte a la alimentación de perros y gatos, sí, siguieras pasando consulta psicológica, ¿qué harías con un Therian? ¡Wow!
Me ha puesto con la espada a la pared. Sí, bueno, ahí tenía Bueno, que hacer la pregunta incómoda. si todavía estuviera en el mundo de la psicología y pasase consulta y me viniese a la consulta un Terrian, me gustaría investigar por qué se identifica con un determinado animal. No deja de ser una técnica introspectiva y proyectiva que podría darme muchísima información sobre esa persona. Por ejemplo, sobre el animal que elige o con el que se identifica, cómo lo vive, cómo lo expresa, qué emociones siente cuando está con la máscara y cuando está sin la máscara, qué creencias intenta quizás tapar, qué función cumple todo esto, qué más diría, qué está intentando resolver en sus relaciones con los demás, haciéndose Terrian, ¿verdad? Y qué papel cumple toda esta identidad animal en su vida. Son las preguntas que me haría yo, ¿no? Quizás para algunos es como, podríamos llamarlo, lo digo esto con mucho cuidado, una terapia pasajera en el proceso del desarrollo de la identidad y crecimiento. Pero creo que se podría sacar muchísima información. ¿Sí? Otra pregunta especial que tengo para ti. A ver. ¿La Biblia habla de los Terrians? Sí, habla de los Terrian, pero no habla muy bien. No como personas Terrian, sino hablando del significado de la palabra, ¿no? Como el significado. El significado, sí. En el libro de Apocalipsis, por ejemplo, es un libro que habla mucho en simbolismos y además es el último libro de la Biblia. Sí. En el capítulo 13, si no me equivoco, aparecen muchas veces esta palabra, digamos, en el original es Therion o Terion, que de ahí deriva la palabra moderna Terrian. En el original es Terion, en el lenguaje moderno Terrian. En el original griego, que fue como fue escrita el Apocalipsis, en el original griego, Therion o Terian significa bestia salvaje, animal salvaje, algo bestial, algo brutal, deshumanizado, terrorífico o monstruoso. Este personaje llamado Therion en el Apocalipsis hace referencia, cuidado con lo que diré ahora, estad bien atentos, a un monstruo diabólico que es llamado, y esto mucha gente lo sabe, es llamado, traducido, la bestia. Este Therion es la bestia del Apocalipsis y tiene un poder bestial, maléfico y destructivo que actúa inspirada e impulsada por Satanás, que también es llamado el dragón. Es como decir, Satanás no siempre aparece, digamos, en persona. Muchas veces opera a través de sus bestias, refiriéndose a estructuras sociales, a poderes políticos, a dirigentes que imponen sin darse cuenta leyes que son más bien diabólicas, que van en contra de la vida, sistemas de dominio y control mundial, privación de la libertad, lo que hacen los líderes mundiales, la tecnología, la propaganda, la persecución, todo esto puede estar bajo el dominio y control de la bestia del Apocalipsis, y también identificada con ese famoso número 666, los 36, ¿no? Y ahora, sin querer entrar en toda esta discusión, digamos, teológica, yo personalmente digo a mis queridos seguidores y también a mis queridos Terrians, os confieso que yo, sabiendo el origen de esta palabra, a mí no me hace ninguna gracia, de verdad, ninguna gracia, digamos, identificarme, digamos, con
con esta palabra o usar esta palabra para identificarme con un animal. Os digo la verdad, si yo me identifico con un animal, elegiría otro término, otra palabra para identificarme como Terrian, pero no usaría Terrian ni Therion, que es bestia diabólica. La quitaría de mi vocabulario, porque ni yo, cuidado lo que diré ahora, ni yo ni los animales se merecen ser deshonrados con esta palabra que tiene un trasfondo monstruoso o diabólico. Leedlo en Apocalipsis capítulo 13, como dije, ¿no? Yo elegiría otra palabra, seguiría así identificándome, me pondría también la máscara y todo, no pasa nada, no estoy criticando esto, estoy diciendo que no usaría esta palabra para autodenominarme, digamos, esto que estoy yo creyendo, ¿no? De identificarme. Por ejemplo, elegiría animal lover, ¿no? Animal lover, o los cuatro pateros, porque tengo cuatro patas, los cuatro pateros, pero nunca me identificaría con este personaje del Apocalipsis. ¿No? ¿Me entendés lo que quiero decir? ¿No? O sea, no voy en contra de los Terrian como, sino del título que han puesto a este movimiento. Y la verdad que no sé quién lo ha puesto, si lo ha puesto sabiendo lo que estaba diciendo, lo ha hecho aposta, no tengo idea, pero cuidado. Hombre, yo estoy seguro que todos estos jóvenes o personas, ¿no?, que con tanta facilidad se autotitulan Terrians, yo creo que no saben o no tienen la menor idea. No lo saben, ¿no? De lo que esta palabra significa y de dónde viene. Exacto. Exagerándolo un poco, haciendo una hipérbole, es como si me pongo el nombre de Maléfico. Sí. Cuidado, sí, no me entendáis mal. Conrado y yo no estamos diciendo aquí que los Terrians son bestias diabólicas. No, en absoluto. No. Pero que sin saber, y no sé, como tú estabas diciendo hasta hace un momento, yo tampoco lo sé, ¿a quién se le ocurrió aplicar esta palabra? O este nombre identificativo para las personas que en ciertos sentidos se identifican con un animal. No sé exactamente si a quien se le ocurrió usar este nombre o denominación lo ha hecho a propósito o no sabía el significado real de esta palabra. Yo no estoy diciendo que no se sigan con estas ideas de identificarse con algún animal, pero lo que sí que creo que sería coherente es quitarse ese nombre y ponerse otro. Por lo menos eso, como mínimo. Sí, por lo Animal Lovers. Animal Lovers, algo así. O yo no sé, Animal Identification. Animal, ya. No sé, no se me ocurre tampoco a mí ahora ninguna idea, pero bueno. Animal Nature. Sí, Animal Nature, o sea, sí, algo así. Pero, y Eduardo, fíjate qué diferencia si miramos a quién hace referencia esta palabra de Terrian o Therion en Apocalipsis, y por otra parte, en el libro de Génesis, en la Biblia, dice que Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza. Total. Y el ser hechos, o usando la palabra que tú dijiste, que me gustó mucho, el ser hechos o fabricados como humanos a su imagen y semejanza, nos da a entender que no tenemos nada que ver con ser un Therion, Therion del Apocalipsis. Exacto. Y justamente el hecho de que Génesis nos dice que hemos sido creados a su imagen y semejanza, nos está hablando de que nuestra identificación debe ser más bien apuntada hacia Dios. Y ahora mi pregunta que hago yo para reflexionar a todos y también a los Terrians, si hemos sido creados a imagen y semejanza de nuestro Creador, de Dios, me pregunto, ¿cómo podemos pensar en ser diferentes de cómo Dios nos ha creado? Si Dios me ha hecho a mí humano, a imagen y semejanza de Él, ¿por qué pretendo ser un perro o un gato? No sé, piénsalo, estoy pensando, ¿no? Eres un ser que está mucho más cerca de Dios que de otro ser vivo. Y sin despreciar a ningún ser vivo, ni a los animales, por favor, porque humanos y animales, digamos, que nosotros que somos animales no humanos, todos en realidad somos hijos de la creación de Dios. Pero me pregunto, y repito, si
si Dios nos ha creado a su imagen y semejanza, ¿por qué tengo yo que buscar identificarme con otro ser, con un perro? Lo dejo ahí. Jesús, curiosamente, también se identificaba como, bueno, directamente con Dios. Pero más que identificarse con Dios, la Biblia nos dice que Él era Dios, hecho carne, transformado en humano. Jesús jamás podría haber usado la palabra terión. Exacto. Porque justamente era el nombre del enemigo, del malvado, ¿no? Del que dice que ha venido a matar, a robar y a destruir a la tierra. Y que toda la maldad que estamos viviendo en este mundo, al final, de alguna manera, viene de esta bestia malvada que está controlando y manipulando a las personas, que de alguna manera también están en los mandos más estratégicos, en los puestos más estratégicos de este mundo, ¿no? Al final uno se pone a analizar y ver las cosas con perspectiva y entiende por qué vamos como vamos. Así es. Pero bueno, sí, ahí lo dejé. Bien, y como siempre, para terminar, tenemos el postre. Vale, el postre. Sí, y hoy hablando ya de... es costumbre el postre. Sí, hoy hablando de identificación, voy a leer a lo que tú has dicho, así mentalmente, lo que dice Colosenses, ¿no? El libro de Colosenses, capítulo 1, en el versículo 15. Y lo que dice, hablando justamente de Jesús, es que dice que Jesús es la imagen, la identificación del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él, en Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, las visibles y las invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él, por medio de Jesús y para Él. Un versículo maravilloso que nos desvela a Jesús y cómo Él se identificaba directamente con su Padre. Correcto. Porque Él era la misma identidad. Y como es costumbre, ya después del postre, yo poco que añadir. Sí, por supuesto, adelante. No, poco, porque con eso ya Ajá. realmente creo que queda claro la síntesis del tema que hemos estado tratando. Porque es así, la identificación es con él. Y además, bueno, sí, un pequeño detalle sí que quería añadir. Y es que en el último momento, justo antes de cumplir el tiempo de sufrir para morir y resucitar, una de las oraciones que más que hizo Jesús justo en ese momento final, que podría haber orado por 1000 cosas, pero curiosamente por lo que oró es para que sus discípulos fueran uno en Él, al igual que Él era uno con el Padre. Para que se llegaran no solamente a ser una identificación, sino para que fueran una unidad en Él. Lo que hablamos de la pertenencia de grupo también se puede acoplar muy bien. Exactamente. Esto daría para mucho tema, ¿no? Muy interesante, muy interesante. Sí. Pues Conrado, lo dejamos aquí. Porque yo creo que con este postre ya la comida está completa. Está completa, sí. Solo queda decir un poco lo de siempre, pero que es también importante recordar lo que Así es. Nos gustaría siempre que la gente que nos ha estado viendo hasta el final, pues siempre nos regale ese like. Así es, sí. Que a nosotros tanto nos motiva. Nos anima, claro. Nos anima, claro. Efectivamente, a seguir. Y bueno, que se suscriban, que dejen algún comentario. Sí, que siempre los agradecemos. Sí. Y poco más. Yo creo que ya con esto dicho, yo creo que ya nos convocamos para el próximo episodio. Porque también es importante aclarar, ¿no? Que nos gusta que nos den este like o que se suscriban, porque también nos motiva a seguir, porque digámoslo claramente, nosotros no monetizamos estos vídeos. Lo hacemos como hobby, como pasión, pero nuestra vida no es vivir de YouTube ni nada de esto, ni de las redes sociales. Trabajamos, terminamos aquí y ahora vamos a nuestros trabajos y a currar y a hacer 1000 cosas, ¿verdad? Tú y yo y todos. Pero, en fin, es un hobby, es un placer, lo hacemos con tanto cariño y amor. Con gusto, porque intentamos de algún modo querer dar esa pequeña luz con mucho cuidado, pero como siempre decimos también, cuidado, no creáis a todo lo que decimos. Siempre estudiadlo, comprobadlo, porque en internet hay de todo y se puede decir de todo, así que cuidado. Pues sin más,
Hasta el próximo episodio, Conrado. Así es. Hasta aquí llegamos, pero seguimos. Muchísimas gracias. No, a ti.